Saludos a todos. Este video da comienzo a una serie que mostrará algunos de los retos que existen cuando se requiere diseñar un servomotor DC. Para esto vamos a ver el servomotor como un sistema de control. Comencemos. Van a recordar la definición del motor. El motor es un artefacto, un sistema que convierte la energía eléctrica de corriente a energía mecánica rotacional. Fíjense que la corriente en este caso se le llama DC porque es corriente directa. El motor DC tiene una función de transferencia que va a depender de la entrada y de la salida. El motor DC puede tener varias entradas, entre ellas voltaje, corriente, torque y otras. Lo que distingue el servomotor es que la entrada va a ser voltaje y nuestra salida va a ser posición angular. Pero el comportamiento natural de un motor DC es que cuando se le aplica un voltaje a su entrada, su salida es una velocidad angular, no una posición angular. Por lo tanto, tenemos que modificar un poco nuestro sistema, y para eso vamos a aplicarle retroalimentación y control para que la posición angular sea controlada como nosotros queremos. Bueno, pues comenzamos con el motor DC. Vamos a aplicarle entonces una señal de referencia, una posición deseada de referencia. Esta posición la vamos a comparar con la posición real del motor, y fíjense que cuando esta posición de referencia sea igual a la posición del motor, la diferencia es 0, y entonces le aplicamos un controlador que convierta la posición a voltaje. Y si la entrada es 0, pues el voltaje es 0, el motor no se mueve porque llegó a la posición deseada. Si la posición de referencia es más grande que la posición actual del motor, fíjense que cuando hago la diferencia me va a quedar una posición angular de error positiva. Esto hace que el voltaje aquí sea positivo, y entonces el motor se mueva en la dirección para que la salida crezca. Si ZDR, la de referencia, es más pequeña que ZDM, pues entonces acá va a ser un error negativo. El voltaje sería negativo y el motor se mueve en la otra dirección para que la salida se haga más pequeña. Y así oscila entre 0, ¿verdad?, hasta que llegan a ser iguales. Eso funciona muy bien, excepto que el servomotor, por definición, debió haber tenido una señal de voltaje y no una señal de entrada de posición angular. Así que tenemos que hacer algo, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a convertir esta señal de posición angular de referencia. Vamos a usar un voltaje de voltaje de referencia, y ya los servomotores típicos, ¿verdad?, pues tienen 3 entradas. Va a tener un voltaje mínimo, un voltaje máximo y un voltaje de referencia, que es el que vamos a estar calculando. Este voltaje de referencia por lo general fluctúa entre el voltaje mínimo y el voltaje máximo. Así que existen varios esquemas para hacer esto. Así que vamos a ver, el primer esquema es un esquema bastante antiguo. Tiene estos cables, son de colores para identificarlo. El pin número 1 va a ser negro para indicar que está conexión a tierra. El pin número 2 es rojo o marrón, y la referencia va entrando en el voltaje de referencia color blanca. El esquema que hoy día más se usa es el esquema de marrón, rojo, naranjado, y ya ven ahí, el marrón va a tierra, el rojo va a VCC, ¿verdad?, y el anaranjado es el voltaje de referencia. En particular, este diseño, este esquema, se le cambian los colores. El esquema 3 a veces tiene, dependiendo de cuando usted compró el servomotor, va a tener el comportamiento del esquema 1 o del esquema 2. Pero ciertamente esto trabaja con modulación de pulsos en lugar de señales de referencia. Vamos a ver de qué se trata.
La patente del esquema número 2 salió en el 2005, para que tengan más o menos la referencia de cuándo es que entró en vigor. El anterior a eso, el esquema número 1, pues usted podía tener, ¿verdad? El negro a ground, el rojo en el lado de la batería. Entonces el voltaje, el cable blanco es el voltaje de referencia. Eso entonces alimentaba al comparador para hacer entonces el resto de la comparación. Y naturalmente VDR va a variar desde 0 hasta BCC. Fíjense entonces que también podemos utilizar una onda cuadrada. Esta onda tiene un componente DC que puede ser hallado usando el primer componente de Fourier, que es el componente DC. En este caso se busca el área bajo la curva, ¿verdad? Es prácticamente buscar el promedio del voltaje en un periodo. Buscamos esta área de la curva aquí, ¿ok? Y vemos que tenemos BCC multiplicado por T1. O sea que esa es el área. Y entonces dividimos entre T, y prácticamente eso es el componente DC. A este término acá, este término que está aquí, se le conoce como el ciclo de trabajo o el duty cycle. Y es bien útil, ¿verdad? Porque prácticamente lo que está diciendo que en una onda cuadrada usted multiplica el duty cycle, el ciclo de trabajo, por el voltaje de entrada, y eso le va a dar el equivalente de C. Bueno, para aquellos que no recuerden bien el tema, vamos a repasar un poquito la serie de Fourier. En matemática, la serie de Fourier se le aplica a una función periódica, y lo que dice es que cualquier función periódica yo la puedo expresar como la suma de una constante más una serie de sinusoidales, cosenos y senos. Así que el reto consiste en buscar entonces las constantes. Es posible que cuando usted haya visto esta por primera vez, el autor haya puesto n igual a 0, porque fíjense que el coseno de 0 en efecto es 1, y eso me da entonces la constante. Bueno, ¿cómo hacemos ahora? Pues le sacamos la integral a todos lados de la ecuación. Fíjense que cuando yo integro en un periodo, cualquier sinusoidal va a darme 0, así que este término acá, este término pasa a ser 0. Este otro término, todos los términos van a ser 0. Y entonces me voy quedando con este de aquí. Y entonces ahora divido entre T en ambos lados de la ecuación y obtengo en efecto la ecuación que acabo de usar para buscar el efecto DC. Bueno, el esquema número 2 y el 3, ¿verdad? Dependiendo de cuando usted compra el servomotor, usa el duty cycle, ¿verdad? Pero lo que apenas usa es de un 5 a un 10%. O sea, la frecuencia, el periodo es 20 milisegundos. Eso equivale a 50 hercios. Y cuando usted tiene un milisegundo en T1, pues usted llega a la posición mínima del motor DC. Cuando usted tiene un motor, el T1 en 2 milisegundos, llega a la posición máxima. En 1.5 llega a la posición media, y así por el estilo. ¿Está bien? La desventaja de este es que necesita entonces usar un microcontrolador para generar esta señal, mientras que la otra era muy fácil generarla. El lado del potenciómetro suele gastar más energía que esta. Fíjense que aquí tengo un periodo bastante largo de apagado, y por lo tanto consume menos energía. Y por el otro lado, este necesita entonces un microcontrolador, un Arduino o Raspberry Pi, o cualquier otro circuito, ¿verdad?, que me pueda generar de forma precisa la onda. Así que, mientras que en el otro lado pues era muy fácil de implementarlo. Vamos a ver entonces
que es lo que obtenemos hasta el momento. Teníamos esta posición, esto va a ser cambiado al voltaje, ¿verdad? Pero ahora fíjense que cuando yo cambio este voltaje y trato de restarle la posición angular, voltaje menos una posición angular es igual a un disparate. En efecto, no debería ser una resta como esa, debo de restar voltaje con voltaje, así que vamos a tachar aquí, ¿está bien? Y cambiamos eso por un potenciómetro, y ahora el potenciómetro convierte el potenciómetro se convierte en la posición angular a voltaje. Y ahora sí tengo voltaje menos voltaje y me debe dar un voltaje. Así que ahora fíjense que el controlador puede ser hasta un amplificador, porque estoy buscando de un voltaje pequeño a un voltaje más grande para que pueda mover el motor. Una observación es que el potenciómetro tiene que tener el cuidado de que cuando aquí yo aplico, digamos, 3 voltios, pues la posición que yo quería que equivaliera a 3 voltios sea en efecto la que me va a entregar 3 voltios acá. Porque si no es la posición que yo quería, pues cuando saque la diferencia me va a dar 0 en una posición distinta. En efecto, lo que va a suceder es que cuando usted hace el voltaje de referencia se da cuenta cuál es la posición y usted puede hacer una tablita de los voltajes que necesitas para ciertas posiciones y usar esos voltajes en particular. Pero el potenciómetro ciertamente necesita adherirse al estándar que ya el fabricante diseñó. Bueno, también podemos usar un potenciómetro donde tengamos un modulador de ancho de pulso, ¿verdad? El PWM. Por lo general, esto se puede usar para entonces restar una onda cuadrada de otra onda cuadrada y tengamos entonces un comportamiento deseado. Vamos a ver una demostración de esto. ¿Está bien? Tenemos aquí un osciloscopio. Vamos a prenderlo. Tenemos una onda de referencia cuadrada, ¿verdad? Esta es la onda de referencia. Y en el canal número 2 vamos a tener en este momento un potenciómetro midiendo la salida de la posición del motor. Naturalmente no tengo un motor atachado, ¿verdad? Porque para poder ilustrar el ejemplo, el motor es muy rápido. Y la idea aquí es que si yo muevo un poco la simetría, ¿verdad? Me muevo, pues voy bajando el duty cycle. Y fíjense que ahora esta onda es diferente a la de acá. Así que cuando yo resto la amarilla del azul, ¿verdad? Vamos a verlo. Pues obtengo la color verde. No se aprecia bien, vamos a mirarlo. Vamos a poner la color verde acá. Vamos a poner la amarilla aquí. Está bien. Ponemos entonces la azul acá. Ahora sí lo vemos. Yo cojo esta onda. Cuando tengo 0 menos 0 da 0. Cuando 1 menos 1 da 0. 1 menos 0 da 1, que es la parte que tenemos aquí. Fíjense que en la medida que yo voy cambiando mi onda del potenciómetro, ¿verdad? Este pulso se hace más pequeño. ¿Está bien? Fíjense que en este momento la onda azul tiene un ciclo de trabajo más grande que la amarilla y por eso me sale el voltaje negativo. Vamos a ver si podemos mirar y poner aquí un view, algunas medidas. Este es el promedio, ¿verdad? Este es el valor de C,
el promedio es el valor de C de la onda de referencia, no debería estar cambiando. Claro, esto lo que cambian son unos milivoltios, microvoltios. Y la onda C2 va cambiando dependiendo del duty cycle. Fíjense cómo va bajando. Y en efecto, cuando tenemos el pico en el lado positivo, pues aquí aparece positivo. Vamos a poner, ahora mismo tengo un duty cycle de 50 en la amarilla y de 49.4%. Fíjense que es muy preciso nuestra señal. ¿Está bien? Así que esto funciona muy bien en términos de nuestro circuito. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Bueno, miren, estoy usando de referencia la onda azul, vamos a usar la verde para darnos cuenta de algo. Aquí tengo 0, el 0 está acá, aquí tengo un voltaje negativo. La pregunta aquí es, vamos a mirar otra vez en la presentación, ¿verdad? En esta presentación, ¿ok? Nosotros habíamos puesto 0 voltios como el voltaje mínimo, VCC como voltaje, asumiendo, ¿verdad?, positivo, y habíamos puesto el voltaje de referencia que va entre 0 o VCC. Así que uno de los retos es, si yo voy a implementar una recta, ¿de dónde voy? Como esta, ¿verdad? El voltaje de referencia, el voltaje que me sale del potenciómetro, ¿verdad?, del timer. Este voltaje de rol negativo, ¿de dónde sale? Si el voltaje mínimo es 0. ¿Ok? Naturalmente, eso es un tema para una tarea dentro de mi curso. Mis estudiantes tienen que resolver el ejercicio en una asignación. Pero a todos mis visitantes del canal, pues pueden compartir sus comentarios sobre el tema. Tal vez darles alguna idea a mis estudiantes, a ver si los ayudan. Y pudieran establecer una discusión. Les voy a compartir algunas ideas adicionales. Si usted lo fuera a resolver, ¿cómo se implementaría el restador para un caso que no usa PWM? Ese es el primer caso que vamos a estar mirando, ¿verdad? Se podrá, una vez usted resuelve contesta esa pregunta, ¿se podrá usar esa misma solución para los casos de PWM? Se podrán usar compuertas lógicas, tal vez, para restar las dos señales. O si usamos un OPAN, ayudaría a saber que los OPANes se saturan. No son completamente lineales porque llegan a la saturación del voltaje mínimo al voltaje máximo. Esas son algunas de las preguntas que podrían contestar para ayudarse en la tarea o para ayudar a nuestros estudiantes. Con esto me despido. No olviden suscribirse al canal para continuar aprendiendo de este tema. Hasta la próxima.